Continuamos en Ciudad Abierta por Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Atención y acompañamiento a víctimas es nuestro siguiente tema. Y para ello contamos con la visita de la maestra Jimena Antillón Najlis, investigadora del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC. Asimismo, fue coordinadora del área de atención psicosocial a víctimas de violaciones de derechos humanos en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, y ha realizado más de 6 publicaciones enfocadas a la materia de defensa de derechos humanos. Vamos a escucharla. Adelante, Jacqueline. Muchísimas gracias, doctor Volansky, como siempre. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Jacqueline. Quiero decirles que fuimos compañeras en Fundar y me da muchísimo gusto que estés aquí. Muchas gracias. ¿Qué es una víctima? ¿Por qué la tenemos que atender? ¿Y cómo la tenemos que atender, Jimena? Bueno, una víctima, también hablamos de una persona sobreviviente, es una persona que ha enfrentado un evento de violencia, que ha sufrido daños, ¿no? Legalmente se considera que es una persona que ha sufrido daños, pero además es una persona que tiene necesidades en función de esos daños que ha sufrido y que además no es un sujeto pasivo de ese evento, sino que despliega también estrategias y capacidades para hacerle frente. Entonces, cuando hablamos de víctimas tenemos que recordar y tener presente siempre eso, que no son sujetos pasivos, y de hecho la Ley General de Víctimas reconoce el derecho a la participación de las víctimas en el diseño, la implementación y la evaluación de cualquier medida que esté dirigida a ellos, precisamente por eso. Entonces, cuando una persona enfrenta un hecho victimizante, que puede ser un delito o puede ser una violación de los derechos humanos, y en general encontramos que hay una cadena de revictimización por la cual una persona que sufre un delito también se convierte en víctima de violaciones a derechos humanos porque empieza a enfrentar una serie de irregularidades, por ejemplo, en la búsqueda de justicia. Entonces, tenemos que entender que el daño no se deriva solamente de ese hecho victimizante, sino de lo que viene después, y lo que nos ha tocado documentar son los impactos de la impunidad precisamente en las víctimas. ¿Cómo se apoya a una víctima en estas circunstancias? ¿Qué es el tipo de atención que se le debe de dar? Quizá quienes nos escuchen ahora han estado alguna vez en la Procuraduría o han estado alguna vez en las comisiones de derechos humanos, en los consejos para prevenir la discriminación, pero ¿cómo se debe atender a una víctima en este sentido? Bueno, de acuerdo a lo que te comentaba antes, hay unos impactos que vienen del hecho victimizante que muchas veces implican pérdidas irreparables. Esto no significa que el Estado no tenga el deber de reparar, pero hay que reconocer que hay pérdidas que son irreparables y que hay que atender. Y también hay una serie de impactos que se derivan de estos procesos de revictimización o de victimización secundaria. Entonces, en general, las víctimas que acuden a las instancias del Estado están buscando justicia, ¿no? Claro. Y la justicia forma parte del proceso de recuperación de la víctima. En esta búsqueda de justicia enfrentan una serie de obstáculos y de eventos revictimizantes, como decía, y por lo tanto hay que fortalecer a la víctima en esta búsqueda. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, en casos de feminicidio, que el proceso de duelo, cuando las mamás están buscando justicia por su hija, queda detenido y un poco se convierte, o esa energía del duelo se convierte en la búsqueda de justicia, ¿no? Claro. Entonces, una parte muy importante de la atención a las víctimas es la representación jurídica para hacer valer sus derechos en el proceso penal. Y sobre este caso que nos hablas de feminicidios, que desafortunadamente los datos de nuestro país son verdaderamente alarmantes, estamos hablando alrededor de 7 mujeres al día. ¿Qué pasa con la víctima indirecta? Porque la madre puede estar precisamente en el lugar de la víctima indirecta, o los hijos, la pareja. ¿Cómo se atiende a una víctima indirecta? Sí, generalmente en estos casos las personas que acuden a las instituciones son las víctimas indirectas porque son familiares de personas desaparecidas o de mujeres víctimas de feminicidio o de personas que fueron ejecutadas. Entonces son las víctimas indirectas las que acuden
Y en ese sentido, bueno, decía, es importante entender el papel de la representación jurídica para hacer valer los derechos de la víctima en el proceso penal y minimizar el impacto de la victimización secundaria que enfrentan estas víctimas indirectas cuando van a buscar justicia. Por ejemplo, la estigmatización en los casos de feminicidio, que ella se lo buscó, que porque estaba en ese lugar a esa hora, etcétera. En los casos de desaparición forzada también, por ejemplo, las víctimas se enfrentan, los familiares, con que los ministerios públicos les siguen diciendo que tienen que esperar ciertas horas para empezar la búsqueda, a pesar de que se aprobó una ley, ¿no? Entonces, ahí es muy importante que haya una representación jurídica que haga valer esos derechos y minimice esas posibilidades de revictimización en el proceso. También hay un proceso de deterioro socioeconómico de las víctimas, precisamente porque en esta búsqueda de justicia muchas veces tienen que abandonar sus trabajos, enfrentan muchos gastos porque tienen que desplazarse, porque tienen que pagar. Muchas víctimas son extorsionadas por abogados que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad. Entonces hay un proceso de deterioro que también hay que atender con medidas de ayuda y asistencia para que las víctimas puedan digamos, para que se pueda cortar este círculo vicioso de marginación y pobreza que empieza a ocurrir, ¿no?, como producto de este deterioro económico. Y que te pone en una mayor situación de vulnerabilidad. Desde tu experiencia de la atención con víctimas, desde tu mirada antes de la Ley General de Víctimas, hoy con la Ley General de Víctimas, ¿tú percibes una diferencia a favor de ellas? ¿Sí ha sido claro el acompañamiento? ¿Ha servido, en pocas palabras? Es lo que te quiero preguntar. Mira, lo que hemos podido ver en los casos que hemos acompañado es que desgraciadamente en la implementación de la Ley General de Víctimas han habido lagunas que han repercutido negativamente en la atención a víctimas. Por ejemplo, la propia ley tiene estándares muy altos en ciertos temas, por ejemplo, en reparación integral del daño, en la atención también. Pero vemos que en la práctica la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no pudo implementar procedimientos claros y sencillos para hacer valer esos derechos, ¿no?, para garantizar esos derechos de las víctimas. Y lo que tenemos ahora, yo siempre tengo una anécdota de una víctima que es la mamá de un joven desaparecido, y ella decía, yo no voy a la CEAP por salud mental, ¿no? Es decir, en lugar de que la atención le ayudara a elaborar y procesar pues esta pérdida tan difícil y tan ambigua, ¿verdad?, que significa que no está ni vivo ni muerto, ella decía, no, mejor no voy por salud mental. Y entonces lo que hemos documentado es que esta instancia de atención a víctimas se convierte en un nuevo factor de estrés y desgaste para las víctimas, porque no hay procedimientos claros, porque cambian las reglas constantemente, cambia el interlocutor constantemente, porque hay procedimientos, por ejemplo, para la comprobación de gastos que las víctimas no pueden ni siquiera entender o no pueden cumplir, ¿no? Entonces hemos visto cómo la comisión hasta ahora, y tenemos la esperanza de que eso se empiece a revertir, pero hemos visto cómo la comisión hasta ahora ha estado como mirando para adentro, ¿no? Es decir, atendiendo sus necesidades administrativas y no las necesidades de las víctimas. Y una cosa preocupante también en algunos casos es que hemos visto que el personal empieza a desarrollar una actitud antivíctima y empiezan a decir las víctimas se aprovechan, las víctimas quieren dinero, etcétera. Sí, siempre hay como esa posición. ¿Qué pasa cuando de lo que estamos hablando es que la víctima es una persona que tiene menos de 18 años, que es un niño, es una niña, es un adolescente, que no tiene las herramientas necesarias que puede tener alguna persona mayor? ¿Qué sucede con ellas? ¿Qué has visto con estas víctimas de padres, madres desaparecidas? ¿Qué pasa con ellas? Bueno, hay como dos situaciones muy claras que hemos visto, y es esta generación de niños, niñas, jóvenes, adolescentes que están enfrentando la desaparición, por ejemplo, de su padre o de su madre, y además de que sufren directamente el daño, también sufren la desestructuración familiar, que significa la ausencia del familiar, el deterioro económico cuando este familiar es el proveedor de la casa, por ejemplo, y además la dificultad para darle sentido a esta ausencia. Muchas veces en las familias ocurre una dinámica que le llamamos del secreto.
y hay compañeras que se dedican a la atención de niños y niñas y tienen una anécdota muy interesante y muy esclarecedora para los adultos, porque las mamás les dicen, es que no hablen con mi hijo o con mi hija porque porque no le hemos dicho nada, ¿no? Y cuando mis colegas trabajan con los niños y niñas, la primera pregunta que les hacen es, ¿ustedes saben por qué están aquí? Y les dicen, sí, claro, porque mi mamá está desaparecida, porque mi abuelita la está buscando. Resulta que etcétera, lo saben ¿no? perfectamente. Claro, lo saben, pero por esta dinámica de silencio no tienen espacios para hablarlo, ¿no? Y empiezan a elaborar algunas explicaciones de lo que pasó, pero también empiezan a tratar de pensar cómo podrían involucrarse y a veces no de la mejor manera en la búsqueda, ¿no? Se nos ha acabado el tiempo. Yo te agradezco mucho que vinieras, pero quiero que tengamos el compromiso que regresaras para que podamos focalizarnos más sobre grupos etarios, sobre circunstancias muy particulares. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí. Y pues muchísimas gracias a ustedes. Regresamos para entrar al marco internacional.